Muy bien, muchas gracias compañeros. Hemos llegado hasta el domicilio de don Antonio Basoberri Quiroga, justamente en un contexto donde el tema del Silala ha cobrado importancia a nivel internacional en la relación bilateral con Chile y tenemos que hablar de él porque es un importante autor de varios libros referentes a la realidad del Silala, la historia del Silala y la importancia de sus estudios es más que evidente en una situación como la de ahora. Le vamos a dar la bienvenida, está junto a nosotros don Antonio, un gusto que nos haya recibido en su casa. Cuéntenos por favor, ¿cómo está viendo usted todo este tema de la demanda chilena contra Bolivia por las aguas del Silala en primera instancia? Bienvenido. Antes de comenzar la entrevista, quiero agradecerle infinitamente por su visita, porque es un problema que ha sido la preocupación mía desde el 1996, en que apareció en el periódico El Diario, en la primera página, se desvió el río Silala, se desvió un río chileno, Silala. Yo dije, en la región esa de donde están los bofedales no hay ningún río y conocía muy bien toda la zona porque fui con un ingeniero Romero que me pidió lo ayudara a, a ver unas minas de azufre que quería hacer la petición a Sergiomín, al Servicio de Geología y Minería. Entonces recorrimos toda esa zona y de ahí que me llamó la atención, estando yendo por el camino, una hondonada a la derecha con dos manchas verdes. Yo dije, qué bien están, deben haber pobladores dedicados a la agricultura. Llegamos a la reserva, a Baroa, y pregunté quiénes eran esos agricultores y me contestaron que no eran agricultores, que eran obreros chilenos que hacían el mantenimiento de un canal que habían construido ya antes y que ellos vivían ya ahí en unas casetas de calamina. Entonces fui yo a presencia a verla y hablar con la directora, que era Ana María Campero, que era muy amiga, y le expliqué y le dije, mira, hay obreros chilenos que están haciendo el mantenimiento de un canal y no existe ningún río en la zona. Me dijo, Antonio, tienes todo para escribir. Ahí comencé a escribir el primer libro, El mito del Silala. Por otro lado, tácitamente, no existe ningún río Silala. Ese nombre fue inventado por por Chile, porque en el libro este de María Piedad Allende, una escritora chilena, cuya copia, que es una copia porque los originales y ni en Chile ya se encuentran. En este libro titulado la historia del río, la historia del ferrocarril de Chile, la escritora chilena María Piedad Allende indica que que contrataron al ingeniero Josías Jardín para que hiciera la prolongación de la línea del ferrocarril de Antofagasta hasta la nueva frontera con Bolivia, o sea, posterior a la guerra del Pacífico, donde se apoderó Chile de nuestro territorio. Precisamente el desvío no fue
en 1908. En 1908 fue la compañía esta, que la conocemos, Ferrocarril Antofagasta, Bolivia, los propietarios fueron a pedir que una concesión sobre unas aguas de los manantiales que dicen los chilenos que escurren hacia Chile. Yo les dije, bueno, en primer lugar, no hay manantial. Manantial tiene otro sentido y tampoco puede haber manantial porque no hay ninguna cuenca hidrográfica por donde escurra agua. Normalmente el agua se infiltra en las laderas, de ahí que encontramos en ciertas partes afloramientos de agua de las laderas de un cerro que le llamamos Silala, llamamos manantial. O sea, son distintos. Entonces, el Silala no es ni manantial ni río. Ni río ni manantial. Nunca ha existido el río Silala. Como prueba, también estando en Washington, y aquí le he traído una copia, he revisado en la biblioteca del Congreso de Washington, y gracias a la ayuda del director, esos planos grandes que encontré la hidrografía de Chile. Entonces, en la hidrografía, en los mapas hidrográficos de Chile, desde 1700 al 2001, cuya copia le voy a entregar, no existe ningún río que venga de Bolivia hacia Chile. María Piedad Allende también dice en su libro que al contratar a este ingeniero Josías Garni, al constructor para la prolongación de la línea a la nueva frontera, se encontró con algunos pobladores antiguos que le dijeron: hay un camino de herradura por donde los arrieros que traen plata de Potosí se proveen de agua en unos bofedales que están en territorio boliviano, sabiendo que en Antofagasta no había agua potable, y si no eran aguas subterráneas que los chilenos estaban usando para el llenado de los calderos para las locomotoras, para los calderos de locomotoras a vapor. Don Antonio, si el Silala no es ni manantial ni río, ¿a partir de cuándo Chile empieza a hablar de la existencia de un río cuando ni siquiera sus propios documentos avalan tal realidad? ¿Cuándo empieza a hablarse de río? Cuando desviaron las aguas de los bofedales del Quetena, ingresó agua a Chile, Antofagasta, y los chilenos dijeron que era un río internacional llamado Siloli, y posteriormente los del ferrocarril Antofagasta Bolivia reciben el permiso de desviar esas aguas hacia las estaciones de ferrocarril para el llenado de los calderos de las locomotoras. En 1904 también reciben instrucciones de la presidenta Allende, de la presidenta de Chile, para que el ingeniero constructor haga resaltar el eje del canal de desvío de las aguas bolivianas con el nombre inventado de río Silala.
De ahí que los chilenos comienzan a reclamar de que es un río internacional de curso natural. ¿En algún momento de la historia los gobiernos bolivianos han reconocido que existía el río Silala? ¿Eso puede comprometer en alguna medida la posición boliviana de defender estas aguas? Los chilenos comenzaron a decir que en el Tratado de 1904 figura el río internacional llamado Silala, que le pusieron ese nombre. ¿Dónde debiera enfocarse la respuesta boliviana a la demanda de Chile? Ningún ingeniero puede aducir de que un canal artificial es un río y que tampoco se trata de un río que venga de Bolivia, porque para eso tendrían que demostrar que existen cuencas hidrográficas, lo cual no existe. No hay posibilidad que nos demuestren que es un río, porque además Sergiomín, Servicio Nacional de Geología y Minería, Sergiomín, ya en sus 2 tomos de libro escritos indican que se trata de unos depósitos fluvio-glaciales de hace de más de 4.000 años. Esas aguas han sido desviadas con pala y pico en 1868 por el ingeniero José Jardín y por instrucciones de la presidenta chilena. Algunas autoridades chilenas dijeron que se canalizó el supuesto río Silala para evitar su contaminación. ¿Qué le parece ese argumento? Pero si no existe el río Silala, ¿qué contaminación puede haber? En este momento contamos con los ojos de agua de los bofedales del Quetena, que no influyen absolutamente nada en el campo de contaminación. Y yo he escrito que Chile más bien debe más de 5.000 millones de dólares, considerando o calculando que por el escurrimiento que han llevado los chilenos de 250 litros por segundo, excavando canales de tierra y dándole pendiente, según Sergiomín, según el Servicio Nacional de Hidrografía, Senami, es que escurren 250 litros por segundo, que los miden constantemente. Yo he ido con ellos varias veces también a hacer las mediciones y realmente está escurriendo por un canal que difiere totalmente de lo que es un río. Todos conocemos cómo es un río, pero este es un canal rectangular apenas tiene forma trapezial, tiene de ancho 60 centímetros de ancho y una profundidad de 80 centímetros, y con la pendiente va hasta la frontera con Chile, y ahí se detiene porque está la barrera de la cordillera occidental. Chile, posteriormente, para poder hacer llegar las aguas recolectadas, han puesto tuberías para cruzar la cordillera occidental y juntarlas al río Inacalil,
que es un río que nace en territorio chileno, al lado, al lado al lado chileno, y que se junta con el río Colorado, y han puesto una presa justamente al final del río Colorado para poder repartir las aguas ya hacia Antofagasta. Muchas gracias, don Antonio, por su tiempo. Hemos estado con el autor del mito del Silala, don Antonio Basoberri Quiroga. Dice que no lo llama el río Silala, ni siquiera le otorga la nomenclatura a la cual hacemos referencia. Habla de los bofedales del Quetena. No es un río, no es un manantial, son bofedales. Las conclusiones de este investigador y de su amplia trayectoria en torno a la temática. Volvemos a estudio, muchas gracias.